Billy, bienvenido acá a Voces y Propuestas. Muchas gracias por la invitación a todos y todas. Buen día. Muchas gracias por este espacio, Billy. Sabemos que este tema de la crisis en el sistema penitenciario se evidenció nuevamente, lamentablemente, por lo ocurrido en la ciudad de Guayaquil. A este momento, tenemos declaraciones desde funcionarios y funcionarias públicas de que está controlada la crisis. ¿En qué magnitud, desde el seguimiento que hacen de derechos humanos, creerían ustedes que esto está controlado? Porque el gobernador de Guayas también ya lo dijo días atrás y miren lo que sigue sucediendo. Hay este tema también de la pretendida suspensión de la alimentación para las personas privadas de la libertad. En fin, hay algunos cabos sueltos, pero que son parte de un todo. En este momento, ¿qué está pasando en la penitenciaría del Litoral? Y en la regional también. Sí, sí, seguro. Bueno, definitivamente la situación no está controlada. No está controlada desde el 2019, en realidad. Y lo que ha hecho el actual gobierno con esta masacre, la peor de la historia carcelaria en el Ecuador y una de las más graves en América Latina, han sido solamente anuncios que rápidamente han caído en saco roto. Desde lo que aquí se señala a propósito de las declaraciones del gobierno, del gobernador, señalando de que todo estaba bien, luego pasando a las propias declaraciones del presidente, señalando que iba a proporcionar información sobre los fallecidos. Tampoco ocurrió esto, y ahora señala de que todo está nuevamente en calma y que la vida ha regresado con tranquilidad a la cárcel. Y eso es falso. Eso es absolutamente falso. Lo que está pasando en la situación carcelaria es muy grave. Hay zonas de la cárcel donde el control no se lo tiene, como no se lo ha tenido antes, como tampoco se sabe quiénes pueblan los pabellones. En realidad, esta es una situación que da cuenta de un aparato inútil para responder a una situación escandalosa, que no solamente se reduce a los miles de personas que pueblan las cárceles, sino a sus familias, que están sufriendo una zozobra. Acá diariamente, no desde ahora, sino desde antes, han venido llegando personas reclamando mínima atención, que no se le ha dado. Y esto también pensando en todas las condiciones de hacinamiento que también rodean algunas cárceles, especialmente la penitenciaría. Ahora, la semana pasada, el día sábado, principalmente cuando sucedió este incendio a las afueras de la regional de Guayaquil, también se hablaba de que se suspendió el servicio de la alimentación y veíamos también que algunas de las imágenes de los cocineros en la penitenciaría, me refiero, saliendo también como el primer personal que era evacuado de las cárceles. La pregunta concreta que quería hacerte es: ¿cómo esta suspensión de la alimentación, por ejemplo, que es algo tan básico que alguien podría pensar que es una forma de castigo, finalmente se está configurando como una forma de, aparentemente como una respuesta frente a lo que sucede en las cárceles? Sí, sin duda, es un delito sobre el cual las autoridades del gobierno deben de responder. Y es extraña la ausencia de respuestas por parte de la Fiscalía, ausente de esta situación. No vemos acciones emprendidas con relación a las autoridades que han estado a cargo de los centros carcelarios en Guayaquil. No vemos acciones con relación a quienes están señalando estos delitos, como suspender los alimentos, como represalia por la situación carcelaria. El estado de emergencia no incluye la suspensión de este derecho humano a la alimentación para personas en confinamiento. Eso es considerado un trato cruel, inhumano y degradante. Lastimosamente, la Fiscalía está, ojalá me equivoque, dejando su rol y debilitando las expectativas que la ciudadanía tenemos a propósito de resolver estos problemas casa adentro.
con nuestras propias instituciones en esto. Creería que ya ha pasado suficiente tiempo y la ausencia de la Fiscalía es evidente. Y viene, digamos, siguiendo un mismo patrón que ha venido siguiendo el Estado ecuatoriano con relación a sus obligaciones en materia de seguridad ciudadana. Uh-huh. Una de las justificaciones para, digamos, garantizar todas sus obligaciones ha sido la muletilla del ajuste de cuentas, y esto lo hemos visto de los años 90, cuando acá en Guayaquil encontrábamos cuerpos en la perimetral a propósito de la limpieza social, que involucraba a agentes de la Policía Nacional, y que termina este episodio del hallazgo de cuerpos en la vía perimetral con el caso reconocido como caso Fibeca. Ahí se cierra este gran episodio que tuvo como muletilla el ajuste de cuentas, a propósito que las víctimas tenían antecedentes y tatuajes y demás, pero además tenían huellas de ejecuciones extrajudiciales que nunca fueron investigadas, porque el ajuste de cuentas tiene esa consecuencia de dejar en la impunidad, como se ha dejado en la impunidad también los amotinamientos del 2019, los del 2020, y ojalá este hecho que estamos viviendo aún no sea un eslabón más de esa cadena de negligencia estatal que no nos lleva a ningún lado. En esto nos agudiza, como está agudizando esta serie de declaraciones falsas del gobierno nacional. Uh-huh. Hay un hecho concreto en estos últimos, en lo que ha sucedido en la crisis en los centros de rehabilitación con las personas privadas de la libertad, que tiene que ver con el nivel de violencia de las masacres, de los asesinatos, porque digo, hay, y sin intentar naturalizarlo, hay una dinámica interna en estos centros que se ha dado en décadas, en años anteriores. ¿A qué se debe este nivel de violencia? Y ya lo conversábamos con Jorge Núñez de Caleidos, que no se puede simplemente también solo decir que se está importando, ¿no es cierto? Se está importando dinámicas de otros países y decir, bueno, esto es algo que pasa en Colombia, esto es algo que pasa en México, porque hay un contexto concreto en Ecuador. No sé si es que desde la CDH han logrado hacer este análisis también. ¿A qué se debe este nivel de violencia? Bueno, sí, es una característica nueva. Si bien es cierto, nosotros hemos estado monitoreando el descontento de la población carcelaria desde hace muchos años. Esta organización va a cumplir 40 años de trabajo en esta parte del litoral, y ese ha sido uno de nuestros focos de atención. Y antes, por ejemplo, registrábamos en los años 90 el descontento de la población carcelaria en relación, por ejemplo, a el excesivo uso de la prisión preventiva y por personas que podían permanecer en prisión más allá de lo que podría señalar el delito de lo que se les acusaba, sin haber tenido sentencia, ¿no? Una situación absolutamente injusta que bueno, ahora hemos superado, pero en ese entonces incluso se registra la crucifixión de personas y los amotinamientos a propósito de este reclamo por derechos humanos. En esto, ese escenario se ha cambiado. Acá no están los amotinamientos a propósito de reclamo de derechos humanos. Eso hay que considerar, y esta crueldad que no la ejercen, no la perpetran la población penitenciaria en general, y eso hay que insistir en relación a lo que nos está quedando y cómo la sociedad que goza de libertad mira a los privados de la libertad. Ahí debemos de insistir que la mayoría de esta población carcelaria es víctima, que la mayoría de esta población carcelaria es también afectada por esta situación de violencia cruel que se desarrolla ya desde tiempo atrás, desde el 2019, con decapitamientos y demás, y que tiene su lógica, ¿no? Uno de los fines que hemos
podido identificar es justamente provocar zozobra y crecer en su imagen simbólica como un actor despiadado que se impone frente al gobierno. Y bueno, eso tiene sus fines, tiene sus roles, pero no es lo trascendental. Es lo que tal vez nos puede alarmar, pero lo que realmente está, digamos, y lo que tenemos que considerar es todo este olvido histórico por parte del Estado con relación a garantizar la vida y la integridad física a propósito de vacíos de protección muy serios y claramente identificados en esto. No hay dudas con relación a los problemas que tiene el sistema carcelario. Se lo han venido estudiando los mecanismos de protección internacional del sistema interamericano, el universal, lo han señalado, la Corte lo ha señalado. Ya no hay dudas sobre los problemas carcelarios. Las dudas que tenemos es a propósito de la inacción del Estado para garantizar. El SNAI es un aparato inútil en esto. No sabe la composición de los pabellones. No tiene posibilidad de tener guías por pabellón que garanticen el manejo de esto. No gobierna, no controla en esto. Uh-huh. Si no se han ocurrido nuevas masacres es porque la gente no se ha enfrentado, pero no es porque ha impedido y el gobierno está controlando las cárceles. Eso es falso. Uh-huh. Sí, si me permites, Vero, para continuar, hay un relato y yo recuerdo imágenes del tema de la inseguridad que está anclado al discurso oficial sobre la política para resolver estos temas. Y yo recuerdo imágenes de tanquetas o de operativos ingresando a sectores populares en Guayaquil antes de que ocurra esta última masacre, y se repite la misma imagen al intervenir en el centro penitenciario. Entonces, esta mirada sobre la seguridad, la mano dura que se ha instalado en Guayaquil durante varias décadas, ¿qué favor le está haciendo a la crisis de las personas privadas de la libertad y sus familiares? Porque el discurso se está repitiendo, el tema de la mano dura, la seguridad, y quizá luego a un traslado de las competencias de la administración de los centros penitenciarios a manos privadas. ¿Cómo lo ves de esto desde Guayaquil, Billy? Sí, esa es una amenaza en realidad, y muy bien hecha la pregunta, porque son de los escenarios que tememos a propósito de esta serie de pasos que dan las autoridades y que hacen de que ese vacío sea más evidente y que, digamos, se pida ayuda para que otros puedan intervenir y supuestamente resolverlo. Pero eso no es tampoco real, ¿no? El privatizar las cárceles es altamente preocupante. El privatizar la seguridad, cosa que ya le hemos sufrido aquí en Guayaquil, a propósito de esta larga administración socialcristiana, ya tiene su pasado y sus graves consecuencias en materia de derechos humanos también. En esto. Entonces, creo que no estamos resolviendo realmente el problema, sino trasladándolo a otros que van a lucrar de él, pero sin resolverlo en esto. Y en perjuicio de toda lo que, digamos, están como comunidades vulnerables, ¿no? En esto. Es realmente significativo la composición de la población carcelaria, en la cual la mayoría, y esto lo ha dicho Caleidos también, que ha desarrollado un muy buen trabajo, y bueno, todas las organizaciones que estamos articuladas en Alianza contra las Prisiones, estamos nucleando y creo que es un muy buen polo de incidencia a propósito de todo lo que está por
por ocurrir. Creo que lo que nos ha pasado ahora acá en Guayaquil, pero que se ha venido desarrollando en otros centros en el Ecuador, va a tener un escenario nuevo que para nada es alentador, totalmente adverso en realidad. Creo que la mano dura se mantiene, la presencia de militares la hemos venido viendo antes y es en la parte cosmética de una intervención estatal, porque luego nada en esto. Y tampoco va a haber nada, lastimosamente. Esa es la decepción más grave que esto. Parecería ser que no estamos aprendiendo nada de lo que ha pasado. Y lo peor es que las instituciones siguen manteniéndose cómodas y dando respuestas absolutamente superficiales a una situación que nos estalla cada vez más cerca en el rostro. Ahora, Billy, yo les quería preguntar acerca de la situación de los familiares. La anterior semana ustedes como CDH estuvieron presentes en el Coliseo Abel del Parque Chamanes y pudieron constatar un poco la falta de información, la ausencia también de datos por parte de las autoridades oficiales. Entonces ahí preguntarte, ¿cómo están los familiares ahora finalmente? ¿Cuál es? ¿Ya hay una total devolución por parte de los cuerpos, por ejemplo, a las familias? Sí, y eso hay que reconocer la facilidad que hemos tenido de parte de las autoridades del Departamento de Criminalística, ahí en el cuartel de la Policía Judicial, que nos han, digamos, brindado la información bastante clara en esos recorridos de verificación que hemos tenido. También de la misma línea, también la Secretaría de Derechos Humanos que ha tenido ahí. Y hemos visto también algunos otros actores que por suerte de alguna forma rápidamente se articularon en esa dependencia, ¿no? Es un lugar que presta algunas, digamos, condiciones para la atención y eso creo que vale ponerle asunto a cómo se actuó ahora. Creo que se lo hizo bien. Teniendo en cuenta todo lo que el SNAI ofreció, todo lo que el gobierno ofreció, por este lado creo que se pudo como remontar y superar ese vacío de información que se había ofrecido y que no se dio. Y digamos rápidamente, a través de pericias forenses, se logró la identificación de cuerpos entre 2 o 3 días, a lo mucho, ya se tiene casi la totalidad de los cuerpos identificados. Pudimos verlos, están con identificación total y no hay ahí mayor preocupación. Ahora, lo que sí creo que cabe es que se esclarezca digamos, más allá de las circunstancias en las que fallecieron, que eso tiene que haber, sino por qué estaban ahí en esto. Creo que hay que saber, digamos, quiénes eran estas personas. Que creo que cabe que podamos tener un panorama de las víctimas y las víctimas de esta masacre, a quienes afectó y cuáles son las familias que están detrás de estos hechos crueles de violencia en esto, hasta donde se pueda, ¿no? En realidad, creo que el Estado, como se ha ofrecido, debe de mantener una atención y ya la Secretaría algo de esa contención ya la brindó, pero se tiene que mantener, se tiene que atender la situación de estas familias en esto, que son víctimas. Las familias que han pedido información, que han estado afuera de esas dependencias, han recibido un maltrato y han sido revictimizadas desde antes, en realidad. Han sido criminalizadas en relación a la presunta tráfico de armas y de sustancias ilícitas. Las han señalizado, las han vejado, sobre todo las mujeres, en el ingreso a las cárceles desde antes. Lo hemos denunciado nosotros. Pero el grueso del armamento
ha pasado por otra vía, pero sin embargo las han maltratado a las mujeres familiares. Hay un tema con la familia que tiene que ser reconocida. No cabe que se siga penalizando, sancionando, castigando a las familias que tienen familiares en prisión en esto. Creo que tiene que haber una reparación completa, integral, una reivindicación, digamos, de los derechos de las familias de personas privadas de la libertad, especialmente en estas circunstancias, ¿no? de confinamiento, por todo lo que ha pasado en realidad. La población carcelaria se ha distanciado de sus familias. En el mejor de los casos y en el buen uso del teléfono celular se mantiene en el contacto y así la familia puede tener, digamos, información sobre el estado de salud, por ejemplo, y es por esa vía que llegan acá. El familiar llega para decirnos, me ha llamado y se siente muy mal en esto, y se siente muy mal y no es atendido, pero es por esa llamada porque físicamente no lo ve. No ha podido ingresar. Por suerte se tiene eso. Bueno, el celular también sirve para otros fines, no para nada buenos en realidad, pero la extorsión, por ejemplo, pero creo que vale la pena no perder de vista ese contacto, que es la motivación para la rehabilitación por cuenta propia, ¿no? Porque sabemos que el Estado no lo brinda, pero es la única posibilidad de que la persona que está en aislamiento pueda pensar en un futuro luego en esto y marchar para adelante. Si cortamos ese vínculo, estamos perdiéndolo, definitivamente. Billy, y para cerrar, veía testimonios de familiares de personas que lamentablemente fallecieron en lo ocurrido hace pocos días. Y claro, hay familias que han perdido a 2, 3 hijos. Y deteniéndose a pensar lo que sucede en el sistema penitenciario, en todo el tema del seguimiento judicial, hay un tema que se evidencia la inequidad en la que viven grandes sectores de nuestra sociedad en Ecuador. No es una casualidad que 1 o 2 o 3 personas de una misma familia estén en la penitenciaría. Más adelante, este pedido de vincular y de no aislar la crisis carcelaria con la sociedad, ¿cómo lo ven ustedes en este panorama cuando la implementación del plan de gobierno, esta aplicación del plan para sistema carcelario, aísla al sistema penitenciario de la sociedad? Sí, sin duda. Y a eso también me refería, y específicamente ese plan no da buenas señales en realidad de lo que se espera en esto, que no es solamente recursos que en buena hora puedan existir y no cosas, digamos, mínimas, ¿no? Se necesita realmente una intervención interinstitucional firme, sólida y constante en esto. Y esta vinculación de organismos de la sociedad civil como el CDH y otras, que tenemos criterio técnico y que queremos ofrecer lo que conocemos para las instituciones que tienen la obligación de atender esta situación, está ahí pendiente, sin ninguna respuesta. Nosotros estamos proscritos, obviamente, de intervenir. Eso lo hemos venido diciendo. Lo conocen las autoridades, pero nada. No hace absolutamente nada en relación a esto. Y creo que es digamos, estamos perdiendo la batalla frente a esto, ¿no? Desde cuando Correa puso este sistema en las circunstancias que ahora tenemos, se comenzó a evidenciar este aislamiento. Serrano ya lo señalaba a propósito de que las visitas eran casi un premio para buena conducta, parafraseando un poquito lo que decía. Y, digamos, vimos que poco a poco se fue aislando, alejando de la sociedad civil
la población carcelaria. Y ahora estas son las consecuencias. Yo creo que tenemos que volver atrás y hacer que, digamos, por ejemplo, la población carcelaria participe en la solución de sus propios temas. Esas personas que están poblando las cárceles son personas con conocimiento, con experticias, con valores acumulados de vida que deben de ser escuchadas en esto. Estas cosas no se pueden resolver simplemente desde un escritorio de un funcionario. Tiene que ser una vinculación y una articulación mucho más amplia. No podemos caer nuevamente en las obligaciones que efectivamente tienen las instituciones del gobierno como única respuesta. Debe de haber otros ojos que estén mirando desde la academia, desde la sociedad civil, desde las propias personas privadas de la libertad, que nos puedan ahí dar pistas. El diseño, no tenemos que buscar de otros lados un diseño de un sistema carcelario. Nosotros tenemos que construir uno. Lo habíamos venido construyendo con errores, obviamente. Los comités de internos, por ejemplo, que antes existía de alguna forma, acá lo digo en primera persona, algún uso positivo se dio en esto. También hubo del otro, pero bueno, rescatemos lo que nos servía en esto. Pero ahora nada. Y creo que debemos de reconocer experiencias antiguas y recoger lo positivo de ellas. Billy, muchísimas gracias por esa entrevista. Nos quedamos con esta idea de seguir pensando otro sistema carcelario, otra forma de también condena social a los delitos. Bueno, un tema para seguirlo tratando evidentemente y estar pendiente de la situación nuevamente en Guayaquil con el tema de la seguridad y las cárceles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día a todos y todas.